¿sí? O sea, primero vamos a hablar de quiebra declarada en el extranjero, ¿sí? No solamente, la quiebra declarada en el extranjero, ¿sí? Está regulado en el artículo cuarto de la Ley de Concursos y Quiebras, pero el artículo 2, inciso 2 y el artículo 3 regulan otra situación que podría llegar a darse confusión con la quiebra declarada en el extranjero, pero se trata de una cuestión totalmente distinta que se asemeja más a los concursos comunes, a las quiebras comunes que hemos estado viendo hasta ahora. Primero, tenemos que decir que Germán Gerbaudo dice que en la actualidad vivimos en un mundo signado por el fenómeno de la globalización, ¿sí? Este fenómeno, ¿sí? Que trasciende fronteras, eh, no solamente ha trascendido distintas situaciones de la vida humana, ¿sí? Como ser la economía y las finanzas, ¿sí? En este contexto se da la cuestión de la insolvencia transfronteriza porque la globalización de la economía ha traído aparejado una consecuencia importantísima que es la deuda, ¿sí? La transfronterización de la economía ha traído como aparejado una consecuencia fáctica y jurídica muy importante que es la insolvencia transfronteriza. Así, algunos autores se preguntan si la insolvencia transfronteriza es un tema de derecho internacional privado o un tema de derecho concursal. Algunos autores dicen que se trata de un tema de derecho internacional privado porque, citando a algunos autores de derecho internacional privado, dicen que al establecerse un elemento eh, extranjero, o sea, al existir un elemento extranjero en el fenómeno, necesariamente tenemos que remitirnos al derecho internacional privado. Sin embargo, otros autores como eh, Chomer, primero creen conveniente distinguir lo que es la insolvencia de la quiebra, ¿sí? La insolvencia dice que es una cuestión fáctica. El deudor no se encuentra en condiciones de pagar sus deudas y sus bienes no son suficientes para solventar su pasivo, ¿sí? La quiebra, en cambio, es un término jurídico. Por ello, dependerá de cada régimen legal cuál será su alcance, a qué sujeto abarcará y cuál será su presupuesto objetivo, ¿sí? Entonces, la insolvencia transfronteriza es un tema de derecho internacional privado, pero la quiebra en el extranjero es un tema de derecho concursal. Muy bien. Quiebra declarada en el extranjero. Entonces, primero, antes de introducirnos en este tema, no coloqué en el Power, como les había dicho al comenzar la clase, nuestra ley de concursos y quiebras regula dos situaciones, ¿sí? La situación del deudor extranjero, establecido en el artículo 2, inciso 2, y la competencia del juez en el extranjero, que es el artículo 3. Algunos autores dicen que este tema, que es distinto a la quiebra declarada en el extranjero, se trata de una simple quiebra convencional, con la única diferencia de que el deudor de los bienes que han sido declarados en quiebra tiene domicilio en el extranjero, ¿sí? En esta cuestión cabe remitirse a las disposiciones de derecho internacional privado, como ser los tratados de Montevideo sobre derecho comercial de terrestre, que establece que no, es el propio artículo tercero dice que en caso del deudor declarado en el extranjero, en caso del deudor con domicilio en el extranjero, será competente el juez del lugar donde tenga asiento su negocio principal, ¿sí? Entonces, eh, con, el, con respecto a la quiebra declarada en el extranjero, aquella primera situación que estuvimos mencionando no tiene ninguna, o sea, tiene una enorme diferencia, por lo que el primero solamente se aplican las normas del derecho concursal establecido en nuestra ley de concurso y quiebra. Ahora, ¿qué es la quiebra declarada en el extranjero? Hablamos de quiebra declarada en el extranjero cuando una persona, empresa o sucursal fue declarada en quiebra fuera de nuestro territorio y el deudor tiene sucursales o bienes en la Argentina, ¿sí? El artículo cuarto de la ley regula la petición de quiebra de una empresa que ha caído en proceso de liquidación en el extranjero, pero nada obsta que su normativa sea aplicable también a los procesos de concurso preventivo, ¿sí? Esta es la opinión de la mayoría de la doctrina, que si bien la ley de concurso y quiebra solamente regula la quiebra en el extranjero, no existe ninguna norma expresa que prohíba aplicar su normativa a las otras situaciones de,
donde está envuelta una empresa, que es el proceso, el concurso preventivo, el salvataje, el, la, la, el proceso extrajudicial, etcétera. Bien. El artículo cuarto de la ley de concurso y quiebras dice: concurso declarado en el extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura de un concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero puede ser invocado contra acreedores cuyos créditos deben ser pagaderos en la República Argentina para disputarse derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio y para anular los actos que hayan celebrado con el concursado. Pluralidad de concursos. Declarada también la quiebra en el país, los acreedores pertinentes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo una vez satisfechos los demás créditos verificados en aquel. Reciprocidad. La verificación del crédito del acreedor cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que no pertenece a un concurso abierto en el exterior, está condicionado a que se demuestre que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero en la República Argentina puede verificarse y cobrar en iguales condiciones en un concurso abierto en el país, al igual que aquel crédito que es pagadero. Y paridad en los dividendos, los cobros de créditos girografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacional efectuados en el extranjero serán computados al dividendo correspondiente a los beneficiarios por causa de créditos comunes y que han efectuado de acreditar la reciprocidad de titulares de estos créditos real en garantía. Bien, entonces cuando hablamos de quiebra declarada en el extranjero, la principal diferencia que tiene con la quiebra convencional, con la quiebra nacional, es que en primer lugar no es necesario, o sea, en primer lugar que la quiebra solamente puede ser declarada por los acreedores. En síntesis, solamente pueden declarar la quiebra aquellos acreedores que tienen créditos exigibles en la Argentina. En segundo lugar, la característica más importante es que los acreedores que solicitan la quiebra la quiebra de su deudor que ha quebrado en otro país, ya no necesita probar el estado de cesación de pagos, ¿sí? Ni tampoco deben aplicar el exequatur de aquella quiebra en la Argentina. Entonces, este hecho jurídico hace que la quiebra declarada en el extranjero tenga efectos sobre otros países transbordando la frontera, ¿sí? Muy bien. El mismo artículo cuarto de la ley de concurso y quiebras, como decía al principio, dice que es sin perjuicio de lo dispuesto de los tratados internacionales, ¿sí? Esos tratados internacionales que menciona el artículo cuarto son estos dos: los tratados de Montevideo de Derecho Comercial de 1989 y el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial de 1989. Perdón, se repitió ahí. Changos. Son dos tratados de Montevideo de Derecho Comercial. No. Bien. Roulion dice que ahí me tomé la molestia de mencionar los países ratificantes de estos tratados porque solamente son obligatorios para los estados partes firmantes, ¿sí? Roulion dice que los socios comerciales más importantes de Argentina son Brasil y Chile, ¿sí? Entonces, justamente estos dos países, al no ser firmantes los tratados de Montevideo, en la práctica no se utilizan mucho y por ende no existe mucha jurisprudencia con respecto a qué normativa debe aplicarse en distintas situaciones conflictivas, ¿sí? Muy bien. Como dijimos entonces, para que exista una quiebra en el extranjero, llamada también quiebra derivada, un deudor, sin importar el domicilio o nacionalidad, sin importar su domicilio o nacionalidad, debe tener bienes, empresa o sucursal existente en la Argentina. El acreedor o los acreedores de aquel deudor con crédito exigible en la Argentina o con créditos extranjeros, ¿sí? Ya vamos a hablar de los créditos en extranjeros que no fueron satisfechos en su concurso liquidativo. La quiebra derivada tiene como causa la insolvencia transfronteriza, que opera como un verdadero hecho de quiebra que habilita el proceso concursal sobre los bienes existentes en nuestro país, ¿sí? Se trata de un proceso de quiebra derivada de la extranjera, pero con independencia y autonomía de la primera, ¿sí? Por ende, los acreedores no deben probar el estado de cesación de pago del patrimonio local ni aplicar el exequatur de aquella quiebra declarada en el extranjero. Bien, estos son los principios que rigen la quiebra declarada en el extranjero, ¿sí? Primero, sobre el alcance de la declaración de quiebra.
Roulion menciona dos reglas básicas que deben aplicarse a este tipo de temas, a la quiebra declarada en el extranjero. En primer lugar, como regla general, es la territorialidad, ¿sí? Establecida tanto en la Constitución Nacional, en el Código Civil, incluso en el Código Penal, establece que las leyes nacionales se aplicarán a todos los territorios donde el Estado ejerza su soberanía, ¿sí? Entonces, en principio, solamente podría declararse la quiebra de aquellos bienes y deudores radicados en la Argentina, ¿sí? Sin embargo, como una excepción, pero en realidad no sería como una excepción, sino como una ampliación del criterio de territorialidad, tenemos la extraterritorialidad, ¿sí? O extraterritorialidad, la territorialidad limitada de la sentencia de quiebra en extranjera, atento a lo dispuesto en el artículo cuarto, ¿sí? Que dice que la quiebra declarada en el extranjero puede utilizarse como elemento a considerarse en la quiebra declarada en la República Argentina sin necesidad de probar el estado de cesación de pago. Una cuestión que tuvo mucha discusión en la doctrina fue acerca de la coexistencia de concursos. ¿Qué pasa? Hacemos un solo concurso de quiebra para todos los bienes del deudor sin importar el territorio, o se debe abrir una pluralidad de procesos dependiendo según en cuántos estados el deudor posea bienes. Bien, la solución es diversa. Si estamos en presencia, si el deudor tiene bienes en países firmantes del Tratado de Montevideo, entonces puede declararse una unidad de proceso, ¿sí? Todos los acreedores van a concurrir contra todo el patrimonio disperso del deudor y van a liquidarse los bienes conforme a las reglas internacionales. Sin embargo, entre aquellos países donde aquellos países no ratificantes de la convención, como ser justamente nuestros socios comerciales más importantes que Brasil y Chile, rige la pluralidad de procesos, ¿sí? Los acreedores van a tener que abrir procesos de quiebra en todos los lugares donde el deudor tenga bienes, pero además deben tener créditos exigibles en ese país, o por lo menos ese es el principio general. Después, el principio de reciprocidad significa que todo acreedor con crédito extranjero está sujeto a la carga de la verificación de su crédito conforme al principio general del artículo 200 de la Ley de Concursos y Quiebras, y el principio de paridad de los dividendos, ¿sí? El derecho de los acreedores pertenecientes al concurso extranjero se limita a una actuación sobre el saldo en los términos del artículo 228 de la Ley de Concursos y Quiebras, y el acreedor que logró cobrar una porción de su crédito en el extranjero debe resignar parte de su participación en el dividendo concursal argentino en la proporción del beneficio recibido en el exterior. Este último principio se aplica tanto al concurso preventivo como al concurso de quiebra. Muy bien, los legitimados. Como dijimos, por imperio de la ley concursal, solo están legitimados para pedir la quiebra de un deudor extranjero aquellos acreedores que tengan créditos pagaderos en la Argentina, llamados por el Tratado de Montevideo acreedores locales, independientemente de su domicilio o nacionalidad. Todos aquellos acreedores con créditos exigibles en el extranjero son llamados acreedores extranjeros. No están legitimados para pedir la quiebra de su deudor en la Argentina, salvo que sus créditos no hayan sido satisfechos en aquel proceso liquidativo, por lo que solo podrán sumarse a la quiebra aquí declarada, ¿sí? Aquellos acreedores que tenían un crédito exigible en otro país y se enteraron de que el deudor se abrió un nuevo proceso concursal de su deudor aquí en nuestro país, podrán venir a exigir el crédito no satisfecho en aquella quiebra originaria, pero no están legitimados a exigir un nuevo concurso, ¿sí? La doctrina niega legitimación también al síndico de la quiebra extranjera para pedirla en nuestro país, pues no se trata de una quiebra secundaria. Sin embargo, Roulion dice que en caso de que los dos países intervinientes sean ratificantes de la convención y no haya eh, alguna otra, o sea, que no se afecte derecho de terceros, el síndico estaría legitimado para abrir una quiebra secundaria en nuestro país. Nuestra ley concursal reitera el principio de la pluralidad concursal y la preferencia de trato al acreedor local, al establecer que el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra acreedores cuyos créditos deben ser pagaderos en la República Argentina para disputarles derechos que estos pretenden sobre los bienes existentes en el territorio y para anular los actos que hayan celebrado con el concursado. Muy bien. Ahora sí, el tema de los acreedores extranjeros. Los créditos pagaderos exclusivamente los créditos, o sea, los acreedores extranjeros son aquellas personas que tienen créditos pagaderos exclusivamente en el extranjero, ¿sí? Que no tienen deudas en el país
pues si tienen deudas si tienen créditos en el país también, son considerados acreedores locales, pero solamente hasta el crédito donde es exigible en nuestro territorio. Los créditos extranjeros deben satisfacer el test de la reciprocidad cuando son reclamados en cualquier proceso concursal argentino, ¿sí? En principio, después de haber sido verificados, no hay discriminación para el crédito extranjero respecto de su rango, ¿sí?, sobre la posición para el cobro, excepto en el caso de la quiebra liquidativa, en la cual algunos créditos extranjeros resultan subordinados al saldo, ¿sí? Esta regla, llamada regla de preferencia local, es aplicable solo a los créditos con exclusivo lugar de pago fuera de la Argentina, si además pertenecen a un concurso declarado en el extranjero. En principio, el acreedor extranjero no puede pedir la quiebra de su deudor domiciliado en el extranjero, salvo que la petición de la quiebra no afecte el derecho de otros acreedores locales o mediante ello se pretenda invalidar actos jurídicos realizados en otro país. Y esa es la excepción que mencionábamos al principio, ¿sí? El principio general es que los acreedores con créditos en el extranjero no pueden pedir la quiebra de su deudor con bienes radicados en Argentina, excepto, ¿sí?, que aquella petición de quiebra no afecte el derecho del tercero, ni se trata de invalidar actos jurídicos realizados en nuestro país. Lo dice claramente el artículo 4 de la ley de concurso de quiebra. También se tiene dicho que en caso de pluralidad de acreedores extranjeros con créditos nacidos en el mismo país, basta con que uno de ellos apruebe el test de reciprocidad y no requiere que cada acreedor pruebe dicha exigencia, ¿sí? Tenemos un precedente legislativo muy importante mencionado por Rubión, que establece que varios acreedores norteamericanos con créditos en la Argentina, según el principio de reciprocidad, cada uno tenía que probar que en su país de origen, ¿sí?, esa es la regla general que se me saltó, cada acreedor que tiene un crédito exigible en el país extranjero, para satisfacer la regla de la pars conditio creditorum, deben probar que en su país no existe una regla de discriminación entre los créditos locales y los créditos extranjeros, como lo tiene la ley argentina, ¿sí?, que divide entre los créditos locales y los créditos extranjeros. Entonces, si uno de ellos logra probar que en el derecho norteamericano no existe esta regla de discriminación, no es necesario que los otros acreedores deban probarla, ¿sí? Se aplicó varios principios procesales como el principio de economía, de celeridad, de prueba, etc. Muy bien. Y ahora una cuestión muy importante que es el régimen de privilegios, ¿sí? Es bastante largo este tema, vamos a ver si podemos eh, hacerlo rapidito. Primero, los créditos con privilegio especial, ¿sí? Tienen la prioridad número uno para pagar, para ser pagaderos de su crédito, ¿sí? Y tenía ejemplos, ahora no estoy encontrando cuáles son los ejemplos de los de, de los privilegios generales. Muy bien. Entonces, en segundo lugar, los créditos de gasto de conservación no justicia, ¿sí?, que son los créditos que nacen por el propio, eh, o sea, por haber puesto en movimiento el aparato judicial del Estado, ¿sí?, y que tienen privilegios para ser pagaderos por encima de todos los demás acreedores con privilegio general, pero en segundo lugar con aquellos acreedores de privilegio especial. Después, los créditos con privilegio general laboral, ¿sí? Son todos aquellos créditos nacidos del derecho laboral que tienen prioridad para ser pagados por encima de todos para ser pagados con preferencia a los privilegios generales no laborales y a los quirografarios, ¿sí? Después, los créditos con privilegio general no laborales, ¿sí? Estos privilegios se dividen en un 50%, ¿sí? O sea, luego de ser pagados los primeros tres privilegios, el saldo se divide en un 50% y ese primer 50% debe ser pagado a aquellos acreedores con privilegio general no laborales. Y el otro 50% deben ser pagados a prorrata entre los créditos quirografarios comunes, los subordinados, los extranjeros y por último los accionistas o socios de la sociedad quebrada. Si el crédito no alcanza, deben ser divididos a prorrata, ¿sí? Los créditos subordinados, ¿sí?, son aquellos que tenían un privilegio, pero que resignaron parte de ese privilegio
en beneficio del proceso concursal. Los créditos extranjeros, ¿sí? Son aquellos aquellos acreedores del deudor en el extranjero que luego del proceso liquidativo no pudieron ver satisfechos la totalidad de su crédito y entonces vienen a nuestro país a exigir ese porcentaje que quedó sin saldar, pero con la restricción de hasta el importe de cual no pudieron ser saldados en su quiebra originaria. Y por último, y a decir de Reulión, dice que este último apartado es ilusorio porque nunca queda saldo después de ser pagadero todos los deudores. Si por alguna extraña razón, según a decir de Reulión no existe precedente en nuestro país, si por alguna extraña razón quedare saldo del proceso liquidativo, debe ser devuelta a los accionistas y los socios de la sociedad quebrada. La ley está, después, si se aplica, ya es un tema totalmente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, para aquellas personas que les interesa el tema, está la bibliografía que empleé para hacer este trabajo. ¿Sí? Te consulto, vos recién hablaste de los créditos subordinados, eso, ¿cómo me podrías repetir, por favor? Sí, los créditos subordinados son aquellos que, o sea, el remanente de aquellos acreedores que tenían un privilegio general, pero que resignaron parte de ese privilegio. Creo que, si no me equivoco, la doctora me va a corregir, pueden subordinar solo hasta un 20% de de su privilegio. Y bueno, ese 20% que resignaron se convierte en créditos subordinados. Perfecto, Silvia, así es.